Bienvenidos a V Noticias, el informativo de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, con un resumen especial de las noticias más importantes del 2021. Los principales logros en los 5 años del proceso de paz fueron presentados durante una jornada de trabajo en el Urabá antioqueño, con presencia del presidente de la República, Iván Duque Márquez, y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. En este evento estuvo presente el director de la unidad, Ramón Rodríguez. Durante la conmemoración de los 5 años de la firma del acuerdo para la terminación del conflicto entre el gobierno y las FARC, el director de la unidad participó en el evento Construir sobre lo ya construido, implementación de la política de paz con legalidad en Apartado Antioquia. Y gracias al esfuerzo del presidente Iván Duque logramos la prórroga de la ley por 10 años más. 10 años más que le devuelve la esperanza a las 9 millones de víctimas que ya aparecen en el registro único de víctimas. Por su parte, el presidente de la República, Iván Duque, reiteró y valoró el papel de las víctimas del conflicto en el actual gobierno. Primero, que al extender por 10 años más la ley de víctimas, podamos avanzar en la reparación individual y colectiva, pero también que esas 16 curules, que son para ellos, para las víctimas, no para los victimarios, garanticen su voz, su voto y su participación en las políticas públicas para que en efecto ellos sientan la presencia y la reparación genuina de parte del pueblo colombiano. El director de la unidad también destacó que a la fecha se ha logrado consolidar a la entidad como el principal actor humanitario y se ha trabajado para mantener actualizado el registro único de víctimas y un gran esfuerzo en materia de reparación. En los temas de reparación individual ya hemos llegado al 1.200.000 víctimas que han recibido la indemnización, de las cuales 555.000 ha sido durante la implementación de los acuerdos de paz, pero adicional a eso, durante el periodo presidencial hemos llegado a más de 330.000 víctimas y, como lo mencionaba, con una inversión de más de 8 billones de pesos. Precisamente, tras 10 años de la promulgación de la Ley 1448 y 5 de la firma del acuerdo final, la Unidad para las Víctimas dio a conocer los avances más importantes en materia de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado. En 5 años y de acuerdo con su misión, la Unidad para las Víctimas ha fortalecido sus procesos existentes y en cumplimiento de su compromiso con la paz, ha potencializado el programa de reparación colectiva, el acompañamiento a los hogares y las comunidades en sus procesos de retorno o reubicación, la cobertura y mayor despliegue de la atención psicosocial, la articulación con los programas de desarrollo con enfoque territorial PDET y la construcción de un mapa de victimización como herramienta de memoria histórica de los hechos acontecidos con ocasión del conflicto. Desde la firma del acuerdo, han sido entregadas 555.603 indemnizaciones administrativas y judiciales. Se ha garantizado la presencia de un profesional psicosocial en cada uno de los 35 centros regionales con los que cuenta la entidad. Entre diciembre de 2016 y el 30 de septiembre de 2021 han sido acompañados 189.103 hogares en su proceso de retorno, reubicación o integración local. Asimismo, se han entregado 10.782 esquemas especiales de acompañamiento familiar o unidades de negocio para garantizar la sostenibilidad económica de las víctimas retornadas y 778 esquemas para comunidades de todo el territorio nacional. En cumplimiento de los compromisos, 1.753 acciones reparadoras han sido implementadas en los planes integrales de reparación colectiva de las comunidades. Además, desde agosto de 2018 y en el marco de la política de paz con legalidad, 441 sujetos de reparación colectiva han accedido a la medida de rehabilitación comunitaria. Con la participación de los presidentes de Colombia, Iván Duque, y de Chile, Sebastián Piñera, se llevó a cabo en Turbaco, Bolívar, una jornada en donde se expusieron los avances en materia de reparación de las víctimas del conflicto y se dimensionó la magnitud del proceso de reparación en Colombia mediante la implementación de la política de paz con legalidad. Estos emprendimientos que son tan importantes en los temas de generación de ingresos y por eso desde la Subdirección General estamos apoyando el grupo de emprendimientos, caracterizando a los emprendimientos, conociendo cuáles son los emprendimientos de las víctimas, con un propósito, encadenarlos, permitirles que esos productos que tenemos acá se puedan comercializar,
buscar cómo otras entidades, el sector privado, nos pueden ayudar en todo el proceso del fortalecimiento de estos encadenamientos, y eso hace parte de la paz con legalidad, unido al proceso de implementación de la ley de víctimas en el departamento de Bolívar y en todo el país. Durante el mes de octubre, el Gobierno Nacional promulgó el decreto que permite avanzar en el proceso de selección de las víctimas que aspirarán a ocupar una de las 16 curules de la paz en el Congreso. El director de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez, calificó como positivo el anuncio del presidente Iván Duque sobre la firma del decreto a través del cual se reglamentan las 16 curules para la paz. Según el funcionario, de acuerdo con esta normatividad, la entidad está facultada para expedir la certificación que corrobore que los aspirantes son las legítimas víctimas del conflicto. Víctimas, tener todo un proceso frente a las elecciones de las 16 curules hacia el Congreso de la República. Es el cumplimiento, pero adicional allá del cumplimiento es también garantizarle a las víctimas que van a tener la plena garantía de que las genuinas víctimas van a llegar a esas 16 curules y poderle exigir a sus victimarios el cumplimiento de la ley, pero también el cumplimiento al derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación. Según el decreto 1207, la Unidad para las Víctimas dispondrá de una herramienta tecnológica para certificar a los candidatos de las circunscripciones transitorias especiales de paz. Además, establecerá los procedimientos, requisitos y documentos requeridos para la obtención de dicha certificación. Vamos a establecer una plataforma, esta plataforma tendrá la capacidad para entregar estas certificaciones, pero facilitarle también para que esas inscripciones se puedan hacer de acuerdo a lo que nosotros tenemos dentro de nuestra base de datos. Durante el 2021, la entidad avanzó en la entrega de esquemas especiales de acompañamiento familiar a 2.500 hogares de la población víctima del país. Los esquemas especiales de acompañamiento familiar que se comenzaron a entregar comprenden recursos que ascienden a más de 13.872 millones de pesos a través del Grupo de Retornos y Reubicaciones de la entidad. A los colombianos les podemos informar en este momento que la Unidad para las Víctimas, a través de la línea de intervención de ruta individual, ha querido focalizar o ha focalizado 2.500 familias para ser beneficiarias de los esquemas especiales de acompañamiento familiar. Esto con el propósito de fortalecer las condiciones socioeconómicas de estas familias en 40 municipios PEDET, en 15 departamentos. Los mencionados esquemas especiales de acompañamiento familiar incluyen insumos, maquinaria, equipos y materias primas que apoyan la productividad de las víctimas y consolidan sus procesos de retorno y reubicación. Más de 1.000 millones de pesos fueron invertidos en el Plan Integral de Reparación Colectiva del Consejo Comunitario Afro Villa Arboleda, ubicado en el municipio Valle del Guamés. Este sujeto de reparación colectiva finalizó satisfactoriamente todas sus medidas y fue el primer sujeto étnico que se cerró en el país. Para llegar a esta comunidad es necesario navegar el río Guamués desde la vereda El Tigre por cerca de 40 minutos. Luego, atravesar diversos caminos en medio de la selva. La comunidad reconoció el esfuerzo y compromiso de la Unidad para las Víctimas y destacó los principales beneficios de su plan de reparación colectiva. O sea, es algo que impacta mucho a la comunidad porque los jóvenes van a tener acceso a aprender a manejar un computador, para proyectarse, hacer sus propios proyectos. La Unidad para las Víctimas también destacó este evento como uno de los más importantes durante la vigencia, teniendo en cuenta que es el primer sujeto de reparación colectiva étnico que se cierra en el país. Culminamos con la implementación de este primer Plan Integral de Reparación Colectiva que busca, por supuesto, ser un ejemplo para el resto de los sujetos de reparación colectiva, no solamente afrocolombianos, sino también indígenas. Los recursos invertidos durante los 7 años de implementación del plan superan los 1.000 millones de pesos. Hasta aquí este especial del informativo V Noticias, en un recuento de las principales noticias del 2021. Gracias por todos los mensajes que envían a nuestras redes sociales. Recuerden que pueden seguirnos en las redes como Twitter, Instagram, Facebook y YouTube como @unidadvíctimas y también ingresando a la página web de la unidad www.unidadvictimas.gov.co.